Respecto a la decimocuarta contradicción cambiante en general del texto, de las contradicciones del capital de Harvey, la libertad y sometimiento es una de las contradicciones cambiantes que según Harvey estaban presentes y estaban incautas en la misma contradicción del capital. Harvey menciona que es una contradicción que va a estar presente siempre, porque la libertad va a implicar grados de sometimiento y el sometimiento va a buscar procesos de libertad. Eh, este análisis de que Harvey menciona claramente es un análisis altamente material. Digo, toda la ruptura del orden de las libertades tiene un ámbito jurídico, un ámbito social y un ámbito político. El jurídico es el ámbito donde comúnmente la libertad de mercado, entendida como meramente práctica del ejercicio de la libertad de la propiedad privada y la libertad a los intercambios y al comercio, están altamente protegidas, es decir, las libertades individualizadas, pero libertades individualizadas precisamente para el mercado o para las dinámicas de consumo. Y es que de una u otra manera, en términos de la libertad ejercida eh, bajo lo que Rousseau comprendía en aquel momento como uno de los tres pilares de la Revolución Francesa, o que propuso como tres pilares de la Revolución Francesa, se entendía la libertad desde un ámbito moral. En el tanto el hombre, claramente dueño de su propia, el hombre, el ser humano, dueño de su propia conciencia y de su propia materialidad, tenía dos orientaciones. Una, el obedecer la ley del Estado, obedecer las estructuras institucionales de la época, pero sin que esto implique una pérdida total de aquella libertad individual que le hacía ser parte de esa colectividad. Eh, Esta complejidad claramente tiene un vínculo relacional en el cual Rousseau, uno de los pensadores de la Revolución Francesa, eh, lo colocaba también en términos no solamente de esa libertad en el plano comercial o en el plano de la propiedad privada, sino también en el plano de la conciencia. Parte del análisis fundamental, más allá del elemento jurídico, también tiene que ver con el sometimiento o la libertad en términos de la conciencia. Y es acá donde el existencialismo francés de la década de los 50, 60 interviene y menciona, digamos, desde el ámbito de quien fuese su principal exponente, Jean-Paul Sartre, entender a la libertad más allá de una condición innata, sino también de una condición en la cual hay una responsabilidad, hay un elemento propio de la conciencia en el cual no solamente se es libre en tanto materialidad, sino en tanto la conciencia. De una u otra manera, lo que nos posiciona acá es que el sometimiento, más allá de lo que Harvey menciona, el sometimiento también está dado a nivel de la conciencia. Eh, y obviamente se es libre en la medida en que se rompe tanto en la conciencia y en la materialidad. eh, la libertad dentro de la misma estructura que le aliena. Un elemento fundamental del marxismo es que entiende a la libertad como la contraparte de la alienación. Recordar que la alienación es la venta propia de la fuerza de trabajo del ser humano frente al capitalismo. Es decir, esa venta de trabajo lo que va a generar eventualmente es un exceso de valor en la producción que va a caer en ciertas manos. Esa alienación no solamente es material, como lo plantea Marx, sino también tiene un ámbito y un componente consciente que se practica y se ejerce nuevamente, y retomando la anterior contradicción, en la reproducción social. Es decir, el sometimiento no solamente es el ejercicio del dominio de la fuerza, y aquí recordemos la primera clase con Gramsci, que también el sometimiento o la dominación tiene que ver con elementos socioculturales y socioideológicos que de una u otra manera condicionan el elemento de la libertad y el elemento de la igualdad a meros ejercicios procedimentales. Es decir, romper
y desestructurar o desempaquetar a la libertad implica también desestructurar y desempaquetar al sometimiento nada más como un ejercicio de la violencia y no también como un ejercicio de las formaciones culturales. Es decir, si la reproducción que nos indican hoy en día es el mero consumo por el consumo, bajo las dinámicas de segmentación, es un sometimiento no a una forma propia del capital, es decir, no una forma en la cual yo vendo mi fuerza de trabajo, sino un sometimiento a las dinámicas de consumo. Y este elemento tiene bastante que ver también con el ejercicio político. Recordar que acá estamos hablando de relaciones de poder. Y esto tiene también su correlato en términos de la producción que se genere en la institucionalidad pública respecto a políticas o acciones. Buscar, y aquí tiene que ver también con las dinámicas a las cuales hemos venido asistiendo en los últimos años, procesos y dinámicas de austeridad, procesos y dinámicas de recorte en ámbitos sensibles para el elemento de la reproducción social y de la búsqueda de liberación de conciencia, esquemas de ocio, de participación pública, de relacionamiento público, tienen que ver también con el ejercicio político y con el ejercicio innato del hacer político. Políticas orientadas a limitar la participación cívica, a limitar la participación ciudadana, procesos de recorte en programas y proyectos sensibles en términos de generar apertura en el análisis, apertura en la conciencia, claramente tienen que ver también con dinámicas de sometimiento que tarde o temprano eh, las relaciones políticas y las relaciones sociales van a tener que, que ver. Eh, es precisamente en esa relación, en esos dos términos, en el que esta contradicción entre libertad y sometimiento se unifican y van de la mano, según lo que Harvey plantea, ya que no existe ninguna libertad que vincule o que se desvincule del sometimiento y viceversa. Es decir, Harvey lo sitúa en los dos extremos de la contradicción y el cual en sí mismo es un ámbito poroso en el cual la libertad y el sometimiento están dados, en este caso, bajo o el esquema de la libertad del capital que tiene que ver con la libertad de compra, con la libertad de obtener propiedad privada. Y ya sabemos que la propiedad privada en sí misma es uno de los adherentes propios de la explotación, adherentes propios del ejercicio de la violencia. La libertad también de consumo por el consumo y también aquella libertad aparente en la cual se es libre, pero se es libre en cuanto se tenga, no en cuanto se es como ser humano. Es decir, se cambia el locus sobre el cual la libertad opera materialmente. Yo soy libre en el tanto tengo la capacidad monetaria de poder comprar. El elemento de libertad como ruptura y toma de conciencia queda subyugado, es decir, la libertad como conciencia queda subyugada a la libertad como capacidad monetaria. Eh, este elemento claramente está impreso en las discusiones que desde el liberalismo clásico hasta el neoliberalismo posicionan en tanto que se es libre mientras yo pueda consumir. Eh, lo opuesto a eso sería también entender la libertad bajo el ámbito colectivo. Es decir, se es libre en la individualidad, en el tanto la colectividad también es libre. ¿Libre de qué? Libre del ejercicio político, libre de la reproducción de las desigualdades, como lo vimos en la contradicción número 12, libre también del ejercicio, de ejercicios antidemocráticos, por ejemplo, y que a su vez esa libertad colectiva tiene implicaciones en la libertad política y en la libertad individual. Se es libre en el tanto, se ejerce ciertos grados de vínculo entre eh, lo público colectivo y lo público individual. Mientras tanto, ese sometimiento que plantea Harvey es una unidad en sí misma eh,
que comúnmente se vincula a la forma en la cual vendo mi fuerza de trabajo, canjeo mi fuerza de trabajo por propiamente este, por un pago, por un recurso económico eh, propio de mi trabajo, que en ciertas escalas son incapaces de satisfacer las necesidades. Tanto Locke como Smith, desde la economía política liberal clásica, eh, buscaban una dinámica de universalización de la libertad en tanto individualidad y lo lograron. Lo lograron en la medida en que estructuraron relaciones y mecanismos propios de diferenciar la libertad en tanto organización estatal como la concebía Rousseau, estatal individual, a la concepción lockeana o smithiana eh, de liberalización en tanto libertad de compra, libertad de consumo. Um, Ellos definían la exclusividad en el ámbito de la libertad y cualquier elemento que rompiera esta lógica, obviamente, eh, por las mismas dinámicas de reproducción social, se ven o vulnerados o señalados. El elemento de la tolerancia represiva que Marcuse posiciona habla sobre los límites estrictos más allá de los cuales nadie debe aventurarse. Es decir, la libertad te coloca ciertos límites de acción. Más allá de esos límites de acción y de pensamiento, te subyuga o te reprime o te somete. Eso, con este elemento hablamos de la tolerancia represiva. Por eso es que Polanyi menciona que la forma en la cual eh, el sometimiento y la búsqueda de una libertad diferenciada estaba dada, digamos, en la medida en que la economía de mercado desapareciera y empezara una transformación tanto en la libertad jurídica como efectiva y en una regulación y control para lograr una libertad en la cual no solamente se incluya la competencia, la individualidad, sino se incluya un amplio espectro de acciones. Es decir, no solamente libertades civiles, no solamente libertades individuales, sino el conjunto de libertades que no hablen desde el privilegio o no hablen desde las condiciones diferenciadas que el elemento monetario da. Esto, chicos y chicas, tienen un fundamento también en la política pública. ¿Hasta qué punto podemos otorgar bajo el ejercicio de la institucionalidad capacidades de ampliación de las libertades, ojo, libertades colectivizadas más allá de libertades individualizadas? Estos elementos y entender los procesos políticos también como ejercicio de transformación, las dinámicas de reproducción social y en caso específico en dinámicas de liberalización, tienen también que ver con las capacidades de liberalización de aquellos ámbitos en los cuales se quedan circunscritos bajo las dinámicas de oferta y demanda las poblaciones altamente vulnerabilizadas. Este elemento es central, ¿verdad? Entendiendo que la libertad no solamente es el consumo, no solamente es la capacidad de consumo, eh, hay, y claramente porque se parte de una falsa idea o una concepción falsa con capacidad de universalización que logró el liberalismo clásico decimonónico, eh, el cual se da una negación también de la realidad social, es decir, la libertad de mercado, de propiedad privada o un conjunto de libertades individuales se dan también en la negación de la realidad social y en las condiciones desiguales, en las condiciones materiales desiguales que afrontan las mayorías vulnerabilizadas. Es decir, más allá de la libertad de mercado, también hay una negación de estas libertades a la realidad social. No sabemos precisamente que no todas las personas que tienen capacidad de compra pueden comprar, ¿verdad? Y es acá donde los aparatos crediticios, los aparatos, los vaivenes del mercado, de los tipos cambiarios, empiezan a limitar también las capacidades de ejercicio de la libertad. Entonces, nótese que la libertad también está sometida a las dinámicas de capital y a los vaivenes propios de las relaciones de orden material que el capital otorga a nivel mundial, a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional. Eh,
Y es porque claramente hay un ejercicio propio de la libertad desde el sometimiento. Eh, es acá y bajo esta frase de Harvey, donde entendemos que la unidad entre libertad y dominio es, como siempre, una unidad en contradicción. Una unidad en contradicción y que siempre de una u otra manera van a estar eh, vinculadas una con la otra. Esto también pensándolo en formas de liberalización. Y aquí viene la conexión entre la libertad y el capital, y es que Harvey menciona que hay dos formas en las cuales eh, la libertad se supedita al dominio, y una de ellas es precisamente en la cual hay una venta de la fuerza de trabajo por parte de las personas, y por otro lado, hay una liberalización también de las personas del control sobre los medios de producción, es decir, la tierra, por ejemplo, o las capacidades de producción. Es por eso que la trampa del emprendedurismo tiene también que ver con el otorgamiento aparente, tanto del Estado como del mercado, hacia las personas, de otorgar eh, un medio de subsistencia que no está vinculado propiamente a estructuras formales o a estructuras sólidas, sobre todo en sociedades y en mercados como los nuestros, en los cuales ya de por sí empresas, microempresas, pequeñas o medianas, también ven afectados sus condiciones por parte ya de un mercado que claramente tiene agotamientos o tiene incapacidades de seguirse reproduciendo de forma óptima. Estas son dos de las vías en las cuales se conectan el mercado y, y la sociedad como tal. Um, Marx señala que en ambos bandos, tanto en el dominio, sometimiento, como en la libertad, eh, el capital siempre va a tratar de extraer el tiempo que sea posible esa fuerza de trabajo. Porque claramente a mayor tiempo de extracción de fuerzas de trabajo, mayor es la capacidad de generación de plusvalor y mayor es la capacidad de obtención de riqueza y de acumulación por disposición. Eh, es este el elemento, uno de los ejes centrales de la teoría de la explotación, sobre todo, y viéndolo desde el ámbito pues, muchísimo más amplio también, y pensando en temas de política pública en nuestro país, por ejemplo, todo el tema de las bananeras, en las piñeras y en ciertas industrias que pasan desapercibidas ante el control jurídico de los derechos laborales. Eh, es importante también dar vuelta a la concepción histórica sobre la libertad, no para desestructurar o desmenuzarla meramente ante la crítica frente al capital, sino también para entender que hay otras formas comprensivas de la libertad en la cual no solamente es el individualismo o el consumismo quienes le dan un significado, sino también las formas en las cuales la conciencia se puede desprender de esa contradicción de sometimiento. Uno de los elementos fundamentales es ver cómo estas sociedades, cómo nuestras sociedades también pierden la capacidad de entender a la libertad como condiciones dignas, como condiciones óptimas, como oportunidades. Es decir, esa supeditación tiene también que ver con un cambio en el locus de la comprensión de la libertad, no en tanto entendida como una vida buena en términos aristotélicos o como una vida virtuosa, sino por el contrario, la libertad entendida bajo la supeditación de las dinámicas de capital. Eh, um, Piensen también en términos de política pública, como muchas de las acciones tienen también, sin mencionarlo, implicaciones en las comprensiones óptimas de estas contradicciones. Y les invito a identificar ciertas políticas públicas en las cuales la libertad y el sometimiento se ven claramente reflejadas. Eso también como ejercicio para la próxima clase. De mi parte, quedo en este punto y les envío un saludo, recordándoles también el vínculo entre los tres
entre los 3 videos que estarán disponibles en la plataforma por lo que resta del semestre. Gracias.